Sí, algo pasó porque la primera reunión se suponía que empezaba a las 6:30 y tiene que acabarse a las 7:10, pero no sé si alguien se conecta antes, si lo tome como una forma de ir avanzando en el tiempo o no, pero igual, vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver si nos vamos a empalmar con la otra de las 7:20, pero debemos seguir. Si se corta, pues mandamos otro, todo sea como es hora. Ya están uniendo algunos de ustedes, ya ahí vamos. Les decía yo este, que estamos en la multiplicación y que efectivamente ya en la multiplicación, a multiplicar f de x por g de x, no había ningún término semejante. Y la multiplicación es conmutativa, así que no les pueden preguntar multiplicar f de x por g de x y luego g de x por f de x, no. En la división sí es conmutativa, fíjense. Y en la división no vamos a meter tanto en problemas, decíamos la clase pasada, porque únicamente la vamos a indicar. Ahí me dicen, vas a evaluar f de x entre g de x, pues ponemos a f de x, que es 6x menos 1, entre g de x, que es x cuadrada más 1. Y no lo vamos a dividir, o sea, vamos a dejar la división indicada nada más, nada más. Si me ponen a mí g de x entre f de x, lo único que hacemos es ponerlos al revés. X cuadrada más 1, que es g de x, entre 6x menos 1, que es f de x, ¿sale? Y se deja indicada. Entonces ya tenemos esta parte, esta y esta. De operaciones con dos funciones sencillas, pues seguramente les van a poner una función lineal y una cuadrática. Esta cuadrática es chica, puede ser que en vez de tener dos términos le tenga tres, o que se la den expresada como un binomio al cuadrado, pero pues serían variantes muy pequeñas que también vamos a explicar aquí. Me queda únicamente entonces la composición de funciones, que es evaluar a una función dentro de otra función. Voy a borrar esta parte aquí. Esta parte ya la hicimos. Muy bien. F de g de x. Es decir, en 6x menos 1, que es f, en vez de poner la x, voy a poner a g de x, es decir, 6 por x, pero en esta x voy a poner a g de x. 6 por x cuadrada más 1, que es esta, menos 1. Caray. ¿Sí me explico? Voy a evaluar, pero en vez de x, en vez de darme un valor de un medio, de un 4, de un 3 o de un valor numérico, me está diciendo que la evalúe para g de x. Por cada x que yo encuentre aquí, lo cambio por la función g, que es x cuadrada más 1. Y hacemos las operaciones indicadas. 6 por x cuadrada me quedaría 6x cuadrada. Y 6 por 1 me queda 6 menos 1. Si reducimos términos semejantes, me quedaría 6x cuadrada más 5. Ahí estaría la primera composición de funciones, que sería esta. Para luego hacerlo al revés. Es decir, si tenemos g de f de x, ¿verdad? En la función g de x, que es esta, en vez de x, ponemos la función que tenemos en f de x. Me quedaría, este sería 6x menos 1 al cuadrado. Aquí está la x cuadrada, ¿sí? Y más 1. Aquí lo más difícil, entre comillas, es que tienes que elevar este binomio al cuadrado, pues. Y ya lo hemos visto, acuérdense.
A más b al cuadrado es un binomio al cuadrado. Puedo multiplicar por sí mismo 6x menos 1 o aprenderme la regla. Aprenderme la regla que dice que es el cuadrado del primer término, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. Puedo aplicar esta regla. Si los dos términos se están sumando, estos tres términos son positivos. Si se están restando, irían los signos alternados. Siempre que yo elevo un binomio al cuadrado, el resultado se llama un trinomio cuadrado perfecto. Así que lo voy a resolver. El cuadrado de 6x, el doble producto de estos dos, 6x por 1, 6x el doble, 12x. Y el cuadrado de 1 es un 1. Este es este. Le faltaría el más 1, que es el que está acá afuera. Entonces el resultado de esta composición de funciones me quedaría 36x cuadrada menos 12x más 2. Ahí estaría completada la composición de funciones. Y esa sería como la primera parte del examen que les van a aplicar. Digo, no va a venir cuestiones de teoría, qué es una función, cuáles son sus elementos, cómo se clasifican. No. Cuándo crece, cuándo decrece, cuándo hay un máximo, cuándo hay un mínimo. No, vamos a irnos a la parte de práctica. Ya si ustedes quieren avanzarle, ahí van los ejercicios. Los voy a dejar, los voy a poner aquí. Pueden tomar una foto a su pantalla o pasarlos a su cuaderno. Los pueden resolver y el próximo jueves que hagamos otra reunión, podemos resolverlo o ustedes preguntar en algún ejercicio en específico. Un primer ejercicio de evaluación de funciones. Por ejemplo, siendo f de x igual a x cuarta menos x cúbica menos x más 1, esa es una función. Te van a pedir que lo evalúes para menos 2 y para f de 1 medio. Nada más. Luego, 2. Tenemos f de x es igual a una función lineal, por ejemplo, 4x menos 3, y una función g de x que es igual 2x más 1 al cuadrado, más 2, por ejemplo. Tenemos esas dos funciones. La trampa aquí está en que tienes que resolver este binomio al cuadrado como lo hicimos allá. En realidad, esta función me quedaría como 4x cuadrada, 2x por 1, 2x el doble, más 4x más 1. Ahí está elevado el binomio al cuadrado, más 2, que es este. Entonces, g de x es igual a 4x cuadrada más 4x más 3. Entonces ya tengo una función lineal y una función cuadrática. Esa es de la trampa que te pueden, o que te ponen los libros a veces. Así nomás como para saber si sabes elevar un binomio al cuadrado. Pero ustedes ya saben, si aparece así, eleven el binomio al cuadrado y ya tienen su expresión completa. Aquí me faltó una x. ¿Vale? Aquí tengo la función f de x y g de x. Y vamos a hacer las mismas operaciones. F de x más g de x, ¿verdad? F de x menos g de x. G
de x menos f de x. F de x por g de x. F de x entre g de x. Luego también vamos a poner aquí, igual. Luego vamos a hacer g de x entre f de x. Y por último, la composición de funciones. F de g de x. Evaluamos en la función. En esta x va esta. Y hace las operaciones. Y luego g de f de x. Y aquí va 4x menos 3 y acá también va 4x menos 3. Y serían las operaciones. Ahí sería más o menos lo que te van a preguntar hasta ahorita. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario hasta ahorita. Es difícil llevar el control de la asistencia. El subdirector sí le interesa saber cuántos asisten y todo eso. Lo que estoy haciendo es tomándole una captura de pantalla a los nombres que están ahí. Yo me imagino que lo debe tener como un registro solamente, ¿no? Pero lo que realmente vale es el examen. Decía yo al principio que no por venir a ninguna asesoría vas a reprobar, porque tú te puedes preparar aparte o inclusive viendo los videos o otros videos y pasar el examen. O venir a todas las asesorías y no acreditarlo. Lo bueno de venir aquí es que sabes que te van a preguntar, pues. O sea, ya no vas a oscuras en qué voy a estudiar o qué no voy a estudiar, o sea, ya sabes que te van a preguntar. Entonces, esa parte es importante. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Esa es como la primera parte del curso. No sé si te quieren comentar algo. El que cae otorga. Entonces, vamos a continuar. Vámonos a la parte fundamental del curso, que es la derivada de una función. Sobre todo en qué es una derivada, pues, para poder resolverlas. Pero para entender lo que es una derivada, necesitamos regresarnos un poquito a tercer semestre y recordar qué es la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? Aquí me también una regla. Y aquí estamos. Para recordar un poquito, ya sabemos que es un plano cartesiano y esas cosas. El eje de las X, el eje de las Y, que el eje X y el eje Y son rectas reales, que es donde aparecen los números reales, que por cierto ya explicamos aquí, ya explicamos que era un número real. Entonces aquí en el eje de las X se representan números reales y en el eje de las Y también. Si yo tengo una recta en el plano cartesiano, tiene la recta algunos elementos que hay que ver. Hay que recordar qué es la pendiente de una recta, porque la derivada no es otra cosa que la pendiente de una recta. Por eso está asociado, pues está asociado bastante el concepto. Y aunque no te lo van a preguntar, pero sí es necesario saber qué es, pues porque luego te quedas como que el cálculo son puras operaciones medio complejas sin tener la idea de sobre qué estás trabajando, pues. Por eso de repente se aburre uno o se pierde uno porque no sabes en qué estás trabajando y en realidad estás trabajando geometría. Fíjense, se programó esta reunión para 40 minutos. ¿Qué horas son?
porque estaba programada una a las 7:20. Pero si no nos corta, le continuamos en esta. Si nos alcanza para el tema, pues ya no continuamos con la otra, ¿sale? Vamos a ver si nos corta otra vez así muy rápido. Pero si nos corta muy rápido, ya saben que rápido les mando el link para otra. Es importante mínimo saber de la introducción de las derivadas y resolver algunas derivadas sencillas. Pero ahí va. Esta es una recta. Y a mí me enseñaron en geometría analítica que la recta tiene varios elementos. Un elemento muy importante es la ordenada al origen, la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y. También un elemento importante es la abscisa al origen, la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las X. ¿Vale? Y también me dijeron que existe un ángulo de inclinación. Que es este. También me dijeron que la pendiente se representa con la letra M. Inclusive hasta me dieron una fórmula para la pendiente, que decía Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero, ¿qué es la pendiente de la recta? O sea, ¿qué es una pendiente? La pendiente de la recta sí tiene que ver con el significado de la pendiente en un camino. Si va hacia arriba, una pendiente positiva; si va hacia abajo, una pendiente negativa. ¿Vale? La pendiente en realidad es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. La pendiente es un valor numérico que viene desde menos infinito hasta infinito. Muchos alumnos confunden el ángulo de inclinación con la pendiente de la recta y son cosas diferentes, pero muy relacionados entre sí. Si yo conozco la pendiente, puedo conocer el ángulo de inclinación. Si conozco el ángulo de inclinación, puedo calcular a la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, ¿vale? No es otra cosa que calcular cuánto avanzas cuando vas en la pendiente o en el camino, ver la relación que existe entre lo que avanzas hacia arriba y lo que avanzas en horizontal. A esa relación se le llama tangente y es la pendiente de la recta. Si este ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Siempre, siempre. Si tuviera yo otra recta y el ángulo, perdón, y el ángulo de inclinación fuera obtuso, acuérdense, un ángulo agudo es menor de 90 grados, ¿verdad? Y un ángulo obtuso es mayor de 90, pero menor que 180. Si el ángulo es obtuso, la pendiente va a ser negativa. Pero si el ángulo es agudo, la pendiente va a ser positiva. Si la recta fuera paralela al eje de las X, pues no hay pendiente. La pendiente valdría 0. Por eso en cálculo, si el cálculo es la pendiente de la recta, por eso podemos saber por el puro signo de la derivada cuándo una función crece, cuándo una función decrece y cuándo la función tiene un máximo o tiene un mínimo. Cuando la derivada se hace 0, o sea, su pendiente, quiere decir que la función está estable, pues. Si la derivada es positiva o la pendiente es positiva, la función va hacia arriba. Si la derivada, que en este caso es la pendiente, es negativa, la función va hacia abajo. Entonces es un sinónimo. La pendiente y la derivada es eso. Mide la razón de cambio entre dos variables. En este caso, la razón de cambio entre lo que avanzas hacia arriba y lo que avanzas en horizontal. De hecho, esta fórmula de la pendiente es la definición de una derivada. El límite del incremento de y, ¿sí? Lo que varía en y, es decir, de lo que avanza hacia arriba, entre lo que avanza hacia abajo, cuando ese incremento es infinitamente pequeño, se le llama derivada de la función.
En otras palabras, déjenme tomarle una foto a la tarea esta porque lo voy a borrar para tenerla aquí a la mano por si hay alguna pregunta. Ahí está ya. Y hay también una foto a los asistentes, luego se me olvidan las cosas. Participantes, aquí. Ahí está. Voy una foto aquí, rápido. Está esta. Uno abajo. Ahí está. Muy bien. Vamos a quitar eso aquí. Ahí está. Bien, le decía yo. Entonces, ya vimos de lo que es una pendiente. Cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo es cero. Por lo tanto, una función f de x, aquí está. La derivada de lo que intenta es describir qué pasa en cada instante de la función, pues qué está pasando aquí, 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 cuál es la relación entre el valor en x y el de y, para poder entender qué está pasando en este punto. La idea de la tenía hace más de 2000 años. Arquímedes estuvo a nada de encontrar la derivada de funciones, pero no pudo. Tuvo que pasar más de 2000 años para que llegara Newton, inglés, y Leibniz, alemán, para encontrar una fórmula general que me permitiera a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que toque, o sea, que sea tangente a la función en cualquiera de sus puntos, pues. Como si esta recta se fuera moviendo y fuera describiendo el comportamiento de la función. La derivada es esa fórmula general para encontrar la pendiente de esta recta. Una aclaración. No hay que confundir el término tangente. Esta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso es una tangente trigonométrica. Y una recta tangente, pues, es una recta que toca una curva en un punto, ¿sale? Para no confundirnos. ¿Por qué se llaman igual? No lo sé. Pero sí hay que diferenciar. Cuando hablamos de tangente trigonométrica, hablamos de esta, pues. La relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, lo que subes entre lo que recorres en horizontal. Esa es la tangente trigonométrica y esa es una tangente en geometría. Toca la curva en un punto. Entonces, cuando yo derivo a una función, lo que voy a encontrar es esa fórmula general para calcular la pendiente en el punto de que me diga. Calculas a la derivada, ya que tienes a la derivada, puedes entonces calcular el valor de la pendiente en cualquiera de sus puntos. Y la derivada se expresa como y', como f' de x, o también como d sobre dx, dy sobre dx. Son las formas en que se puede describir a una derivada. Entonces nos van a dar funciones algebraicas, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, de todo tipo, para poder calcular la derivada de esa función. No hemos visto ninguna fórmula para derivar y el cálculo diferencial es más que fórmulas. Quienes estén en cálculo integral ahorita se están dando cuenta que el diferencial es más fácil porque hay fórmula para todo,
que si tienes un producto, que si tienes un cociente, que si tienes una potencia, que si tienes una raíz cuadrada. Hay fórmulas. Ya se dieron cuenta que en el integral no. En integral hay que preparar la función para poderla resolver esa integral. Entonces vamos a aprovechar que es un poco más sencillo el diferencial para aprender a derivar. Y aparte, si están en quinto, se están dando cuenta que, por ejemplo, el método de integración por cambio de variable, necesitas la diferencial de la función, que no es otra cosa que la derivada. Por eso de repente es muy difícil aprender cálculo integral si esta parte no está muy clara. ¿Vale? Antes de cualquier fórmula, antes de cualquier fórmula para derivar funciones, yo sé que una recta es una función lineal, es decir, y igual a mx más b. Esa es la función lineal, pues. Por ejemplo, y igual a 3x menos 1, o f de x igual a 3x nada más, o y es igual a menos 3. O sea, son funciones lineales, son rectas, pues. Puede ser que esté completa la pendiente, el coeficiente de la función, o más bien la variable de la función x y la y. Variable independiente, variable dependiente, y la b, decíamos que era el punto donde la recta corta el eje de la y, por ejemplo, esta distancia de aquí a acá. Esas son funciones lineales, pues, esas tres. Cuando a mí me piden derivar una recta, su derivada es la pendiente de la recta, ¿se fijan? Por ejemplo, aquí, en la primera, consta que no hemos visto ninguna fórmula. Y es igual a 3x más 1. Su derivada, ¿cuál sería? Como es una recta, o sea, lo que estoy derivando no es a la curva todavía, estoy derivando a la pura recta nada más. Y si la derivada es la pendiente de esta recta, entonces su derivada es la pendiente. En este caso, la pendiente es el coeficiente de la x. Por lo tanto, su pendiente vale 3 y su derivada es 3. La derivada de 3x menos 1 es 3. Pero la derivada de 3x, el coeficiente de la x sigue siendo la pendiente y la pendiente es la derivada, por lo tanto su derivada sigue siendo 3. ¿Qué pasa si la función es una constante, y igual a menos 3? ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta? Pues no tiene, porque me están dando esta parte nada más. Si lo graficamos, y igual a menos 3, 1, 2, 3. No tiene pendiente, ¿se bien? No, no tiene. La recta es paralela al eje de las x. Lo que decíamos ahorita, su pendiente vale 0. Y como la derivada es la pendiente, entonces su derivada es 0. Por eso, la primera fórmula que le enseñan a uno a derivar es la derivada de una función constante. Te dicen, número 1, la derivada de una constante, que le ponen c, la derivada de una constante siempre es igual a 0. Y los alumnos se la aprenden de memoria y dicen, sí, siempre es 0. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es 0. Pues la razón es que una función constante es paralela al eje de las x, pues. Por ejemplo, y menos 3 sería aquí. Y igual a menos 5, y igual a menos 10, y igual a 4, y igual a 8, y igual a 10. ¿Se fijan? Siempre es paralela al eje de las x. Y no hay pendiente, pasa es como un camino que no tiene subida ni bajada. Por eso siempre es 0. Así que siempre que me pidan a mí derivar a una constante, el resultado va a ser 0. Hay que tomar en cuenta también que las constantes aparecen también como las primeras letras del abecedario. Si te piden derivar a cuadrada, 0. La derivada de b cúbica, 0. La derivada de la raíz cuadrada de a cúbica, 0. ¿Por qué? Porque a, b y c se manejan como constantes. Esa es la primera fórmula que ve uno en cálculo diferencial. La derivada de una función constante.
Quedan 10 minutos. Bueno, yo creo que con estos 10 minutos vamos a terminar de lo de hoy. Que yo quería una introducción a las derivadas y algunas primeras fórmulas para derivar. Aunque a ver, se va a acabar a las 7:30. Entonces, podemos seguir hasta las 8. Sí, ahorita que de que se acabe, mandamos un link y terminamos a las 8 para avanzarle. ¿Vale? Para quien se quieran quedar, acuérdense que no es obligatorio y que no estamos grabando. En este caso serían 3 videos. Pero sí urge ir avanzando, fíjense. Tengo una fórmula ahí apenas. Entonces me dicen, ¿cuál es la derivada de 4? Su derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de 3 medios? Su derivada es 0. ¿Cuál es la derivada de la raíz cúbica de b cuadrada? Su derivada es 0. ¿Verdad? Siempre que la función sea una constante, su derivada va a ser 0. 4. La derivada de la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Su derivada es 0. Ahí está. La derivada de cualquier función constante es 0. Obviamente cuando esté solita, ¿eh? Cuando esté solita. Ya si la constante está con otra función, pues ya es diferente. ¿Vale? 2. La derivada de x, es decir, la derivada de una función con respecto a sí misma es un 1. Así que siempre que me den a mí a derivar la x a la primera potencia, el resultado es 1. 5. Y igual a x. Yo ya sabía, ni siquiera ocupaba esa fórmula, porque y igual a x es una recta, y el coeficiente de la x es su derivada, y el coeficiente de la x aquí es un 1. Puedo resolverlo con la definición de derivada, o puedo resolverlo con la fórmula de la derivada de x. Por lo tanto, y' es igual a 1. ¿Vale? Ahí no hay muchos ejemplos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos aquí 3, la derivada de una constante por un número, perdón, de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí ponen a derivar f de x es igual a 6x, yo ya sabía por la definición de derivada que su derivada es 6, pues. Pero no me aprendí el concepto. Puedes usar la fórmula y derivarlo. Es decir, f' de x es igual a 6, que es la constante, por la derivada de x, ¿verdad? Y entonces f' de x sería 6 y la derivada de x es un 1. Y entonces f' de x es igual a 6. No es necesario que hagas todos los pasos, ¿eh? Si ya sabes que la derivada de 6x es 6, tú escribes 6. La derivada de 8x, pues 8. La derivada de un medio de x, pues un medio. La derivada de 3 cuartos de x, pues 3 cuartos. La derivada de a cuadrada x, pues a cuadrada. ¿Vale? La derivada de b cuadrada x, pues b cuadrada. No es necesario, porque lo puedo hacer con el concepto, aunque aquí, fíjense, empleamos 2 fórmulas. La derivada de una constante por una función y luego la fórmula de la derivada de x. Por ejemplo, 7. Ahí me dicen, ¿cuál es la derivada de 3x más 2? Yo sé, sin fórmulas, que como es una recta, su derivada es 3. ¿Verdad? Fácil.
porque es una función lineal. Ya si tiene x cuadrada, x cúbica, x cuarta, x a la 1/2, x a la 3/4, cosas diferentes de esas, pues sí ya no es 3. Tenemos que calcularla. Pero mientras sea una recta, es esto. Pero fíjense, pero pudiera para resolver esta, pudiera usar 4 fórmulas. O sea, no es de usar una fórmula y con eso se acaba el problema, no es cierto. Si yo tengo una función que tiene varios términos, como esta, que en este caso tiene 2, la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Por lo tanto, voy a suponer que yo no sé qué es una derivada y me lo quiero aprender mecánicamente con la fórmula. La fórmula me dice que como tengo dos términos, tengo que derivar a 3x y tengo que derivar al 2. A algunos maestros les gusta ponerlo así, d sobre dx, y entre paréntesis lo que vas a derivar. A otros, como a mí, me gusta indicarlo con un apóstrofe. Indicar que voy a derivar 3x y que voy a derivar el 2. Ya, las dos simbologías son correctas, ¿eh? Ya depende con cuál te halles más. A mí no me gusta mucho esta porque siento que los muchachos se confunden más. La utilizo en las fórmulas, pero ya a la hora de derivar siento como que se confunden más. Eso pienso yo. ¿Quién sabe? ¿Vale? Pero fíjense, cuando voy a derivar 3x, es una constante que es el 3 por la x, que es una función. Entonces me quedaría 3, que es la constante, por la derivada de x más la derivada de 2. Por lo tanto, ahora sí ya voy a derivar, pongo el y' aquí. 3 por la derivada de x, que vale 1, más la derivada de 2, que vale 0. Y entonces 3 por 1 es 3. No tienes que hacer todo esto al principio, porque ya sabes que es una recta, pues, y que la derivada de esa recta es su pendiente, que vale 3. Sin embargo, pude resolverla con el puro concepto o pude resolverla utilizando las 4 fórmulas, ¿se fijan? Las 4 utilizamos. Primero utilizamos la número 3, que es suma resta de funciones, luego la número 4, que es suma y resta de funciones, luego la número 3, que es una constante por una función, luego derivé a la x, y luego derivé al 2, y utilizamos las 4. El consejo es que mientras tú veas que es una recta, la derivada va a ser el coeficiente de la variable, en este caso de la x. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No vamos muy rápido? Más o menos se va entendiendo la idea de la derivada. Sí, Porque también es cierto, o sea, puede ser diferente la forma en que la explico yo a que la explico el maestro Juan, pero de la esencia es la misma, independientemente de cómo me la expliques, la esencia es la mía. De nos queda un minuto, se va a suspender se va a cortar, son las 19:31 y voy a poner un link para ahorita a las 19:35 para terminar y no quedamos así a la mitad, ¿no? Quiero hacer algunas conclusiones antes de que se acabe. Si se corta, me mando el link ahorita. En lo que se corta, cualquier recta que me den a mí para derivar, ya sé cuál es su pendiente. Digo, ya sé cuál es su derivada, que sería la pendiente. Por ejemplo, en esas tres, su derivada, sin hacer todo este rollo, ¿no? Como ya sé que son rectas, aquí su derivada es 6, aquí su derivada es 5, y aquí su derivada es 3/2, ¿sale? Mientras sea una recta. Ahorita que regresemos, vamos a ponerle ahora sí a la x un exponente diferente de 1 para ver cómo se resuelve. Déjame ver